Bueno, buenos días, tardes, noches o cualquiera que sea el momento en que estén escuchando este podcast. El día de hoy los vamos a estar acompañando nosotros tres. Mi nombre es Edwin Álvarez. Mi nombre es Jennifer Camacho. Y yo soy Mariana Moncada. Somos estudiantes de la Universidad Industrial de Santander de la carrera Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés del semestre de 2023-1. Y pues bueno, el día de hoy vamos a estar tratando un tema que es muy pertinente para nuestra carrera y ese se centra en el podcast. Y como este es una herramienta de aprendizaje muy importante para una lengua extranjera. Comencemos con una pregunta para Mariana. ¿Qué es el podcast? Es una excelente pregunta, Jennifer. El podcast es lo que estamos realizando en este mismo momento. Es grabar una serie de contenidos en audio y transmitirlos en línea y gratuitamente. Estos pueden ser grabados de diferentes formas, como entrevistas o simplemente conversatorios o charlas sobre un tema en específico. También es importante saber si el podcast ayuda al fortalecimiento de las habilidades lingüísticas de los estudiantes. ¿Me podrías decir, Edwin? Bueno, para responderlo de una forma muy rápida y muy sencilla, la respuesta es sí. Así como lo menciona la magíster Elizabeth Peña Sáenz en un artículo de investigación que realizó llamado La implementación del podcast como recurso que desarrolla la comprensión auditiva del inglés, se concluye que sí. Y esto debido a dos principales razones. La primera es que, y como es bien sabido, la inmersión es una herramienta muy importante y un proceso vital para el aprendizaje total de un idioma o por lo menos de su mayoría. Vamos a centrarnos únicamente en el inglés ya que pues es la lengua que más nos puede relacionar a nosotros como estudiantes de lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Y es que pues bueno, muchas personas suelen viajar a otro país extranjero donde se abre la lengua que quieren aprender para poderla aprender de una mejor manera. Pues obviamente no todas las personas tienen la misma capacidad económica, ya que o bien están comprometidas a quedarse en su país nativo, ya sea por trabajo, por estudio o porque no tienen los recursos, como mencionaba anteriormente. Para esto existen otras alternativas que vinieron con todas las tecnologías de este nuevo siglo. Y es básicamente que podemos estar escuchando siempre música en inglés, viendo películas en inglés o, como este es el caso, escuchando podcast en inglés. Estas tres son solamente una de tantas otras alternativas que pueden haber para aprender una lengua nueva. Y la segunda es que básicamente un podcast es temático, con lo cual una persona que tenga un interés en específico y además quiere aprender una lengua extranjera, pues puede buscar un podcast que sea del tema que le interesa y, como digo, de que pues se hable en esa lengua extranjera que quiere aprender, como lo es en inglés. De esta manera va a estar fomentando estas dos prácticas. Y pues bueno, además de estas, ¿hay alguna otra forma en la que el podcast pueda ayudar a aprender otra lengua, Jennifer? Sí, yo creo que en el vocabulario, ya que pues el podcast ayuda a introducir palabras nuevas en el vocabulario del oyente. Y esto pues sí se puede hacer con películas y canciones, pero en el podcast se encuentran palabras coloquiales y conceptos que se usan en las conversaciones casuales, ayudando a afianzar la comunicación no formal en los estudiantes. Además, eh, se pueden escuchar diferentes acentos, ya que pueden ser de cualquier parte del mundo y cuando se escuche en la realidad, los estudiantes puedan comunicarse adecuadamente. Me gustaría que demos algunos ejemplos de cómo implementarlo en el aula. Pues bueno, teniendo en cuenta que el podcast es principalmente una forma de formato auditivo, aunque también hay podcast en video, la mayoría de esos son en audio, ya que además de estar escuchando podemos estar realizando otras tareas y esta es una de las cosas llamativas que tiene un podcast. Con lo cual yo creo que lo más pertinente o lo más simple para poder implementar esta alternativa a una clase sería dejarlo como actividades de extra clase, como tareas, ya que muy probablemente en el tiempo que estén los alumnos dentro del aula no va a ser suficiente para escuchar un podcast completo y además hacer alguna producción.
Y para allá voy. Yo creo que el podcast, en vez de ser simplemente una actividad como pasiva en la cual solamente estés escuchando, al final también sea mejor hacer una producción relacionada a ese podcast. Entonces, un alumno de forma individual puede escoger un podcast de su interés. Yo creo que lo mejor sería que cada persona lo escoja para que esto pues sea mucho más didáctico para él y el alumno se vea interesado. Después de haber terminado de escuchar su podcast, puede hacer alguna producción, ya sea escrita, sea visual, algún gráfico, o incluso, como lo estamos haciendo nosotros ahora mismo, crear otro podcast o otro formato más didáctico, ya sea de audio, fotos o en video, para así poder compartir con sus compañeros y de esa manera el docente pueda evaluar que verdaderamente el alumno hizo su tarea. Claro que sí, además se puede por grupos que compartan los mismos intereses, escuchar un podcast y así realizar un análisis introspectivo y pues al final, como tú decías, realizar un producto que abarque la temática del podcast. Y para agregar un último ejemplo, también podríamos escuchar un podcast en general con todos los estudiantes en el aula de clase y al final de este realizar un test o dialogar o debatir sobre el tema general de lo que trató el podcast. Bueno, entonces esperamos que esta información llegue a todos los docentes para que comiencen a aplicarlo en sus clases y además de todos los beneficios que ya mencionamos anteriormente, llame más la atención de los estudiantes y aumente su motivación de aprender una segunda lengua. Gracias por vernos y espero que nos puedan escuchar en una próxima ocasión. Igualmente, Hasta luego. hasta luego, muchas gracias.